vez la imagen como herramienta diagnóstica para definir el tamaño tumoral, afectación parametrial y ganglionar, y permite también definir con mayor precisión la extensión del tumor y el compromiso ganglionar. Esto tiene un impacto directo en lo que sería la elección del tratamiento, como sería la indicación tanto de cirugía o de quimiorradioterapia. Bien, el objetivo de la radioterapia, como dijimos, puede ser curativo, adyuvante o paliativo, y va a ser importante entender que el fraccionamiento va a buscar maximizar siempre el efecto sobre el tumor, más en estos tumores que son bastante radiosensibles, ¿sí? Entonces, utilizar los fraccionamientos adecuados va a potenciar la eficacia terapéutica y proteger tanto las estructuras que están alrededor como son la vejiga, el recto, el intestino. En pacientes que son médicamente inoperables en estadio 1A o 1B o en aquellas que son 1B o A4, la radioterapia con intención curativa hoy en día es el estándar. Esto incluiría la radioterapia externa más braquiterapia. Obviamente la radioterapia externa combinada con quimio. Acá vemos rápido, como existen varios estudios, que son los pilares de la evidencia que respalda la quimiorradioterapia concomitante. Un breve repaso de ellos: el GOG 120, que comparó distintos esquemas de quimiorradioterapia y demostró que el uso de cisplatino semanal durante la radioterapia mejora significativamente la sobrevida global con menor toxicidad, estableciendo este esquema como estándar en enfermedad localmente avanzada. En cambio, el RTOG 9001 compara la radioterapia sola versus radioterapia más quimio basada en cisplatino en pacientes con enfermedad localmente avanzada. El resultado fue una mejora clara en la sobrevida libre de enfermedad y en el control local. Y el GOG 85 evalúa la combinación de radioterapia con cisplatino y 5-FU versus la radioterapia sola en pacientes estadio 2B a 4. Mostró una reducción significativa en recurrencias y mejora en la sobrevida con el esquema combinado. El esquema hoy estándar incluye 45 Grays, escalando hasta 50.4 en 25-28 fracciones, con cisplatino semanal, seguido de braquiterapia de alta tasa. La braquiterapia puede ser intracavitaria o intersticial, que vamos a ver más adelante, y la duración del tratamiento siempre tiene que ser menor o igual a 8 semanas, porque si no se perdería el control local. La radioterapia postoperatoria en pacientes operadas con factores de riesgo alto o intermedio, la radioterapia adyuvante sola o con quimio va a mejorar los resultados oncológicos. Uno de los estudios que avala esto es el GOG 109, ¿sí?, que es conocido como Peters. Este demostró que agregar quimioterapia basada en cisplatino a la radioterapia en el postoperatorio reduce significativamente las recurrencias en pacientes con factores de alto riesgo, aunque tiene mayor toxicidad hematológica y gastrointestinal. Otro de los estudios es el GOG 92, que evalúa pacientes sin ganglios positivos, pero con factores de riesgo intermedios. La radioterapia redujo la recurrencia en un 47% y la decisión de tratar se debe equilibrar siempre de la recaída y toxicidad. Lo que tiene este estudio es que sentó las bases para los criterios de SEDLI, que son los que utilizamos hoy para definir quiénes deberían utilizar la radioterapia adyuvante. Dependiendo tenga el factor de riesgo, invasión estromal, invasión linfovascular o tamaño tumoral mayor a 4 centímetros, harán solo radioterapia. Y si tienen factores de alto riesgo como márgenes positivos, ganglios linfáticos positivos o compromiso parametrial, se le adicionará quimioterapia. Bien, vamos a pasar ahora, acá fui rápido porque son cosas que están asentadas hace varios tiempo. Vamos a hablar ahora de lo que son las evidencias y las nuevas terapias de hoy en día. Primero vamos a hablar de este estudio asiático que está publicado en el 2023. Es un estudio retrospectivo que evalúa el bus simultáneo integrado
o SIB en ganglios positivos usando la técnica BIMAT, que es un alternativo de la IMRT. Más adelante la voy a explicar bien. Logró un 93% de control nodal regional y a 2 años con baja incidencia de toxicidad grado 3 o mayor. Esto refuerza que las técnicas modernas hoy en día pueden optimizar el control local sin aumentar los efectos adversos siempre a los órganos a riesgo. Otro de los estudios es el Springer, que es un estudio que incluyó 65 pacientes tratadas con Boost simultáneo, SIP también, escalando esos ganglios a 55 Grays en 25 fracciones. El control nodal fue del 99.3% a 5 años, uno solo cayó, que fue de los 151. La mayoría de las recurrencias se produjo fuera del volumen tratado, lo que subraya eso, la precisión y la eficacia del SIP. Este estudio lo que compara es cuándo hacer ese boost a los ganglios, si hacerlo simultáneo o posterior a toda la pelvis. Este estudio lo que mejoró es significativamente la sobrevida libre de recurrencia a 3 años a favor del SIB sin aumentar la toxicidad aguda ni tardía, más que nada en los órganos a riesgo que están alrededor, por lo que es mucho más adoptado, pero siempre y cuando la técnica sea IMRT o BIMAT. Bien, como para que entiendan este tipo este es el caso, por ejemplo, de una paciente del servicio que es un estadio 3C, que tiene una adenopatía positiva en ilíaca común, el campo es extendido y recibió radioterapia pélvica primero a 5000 Graves y tiene un SIB simultáneo a esa adenopatía, escalando esa dosis a 6000 sobre ese ganglio, ¿sí? Lo que se puede ver es que la técnica fue realizada con BIMAT, ¿sí? Que es ese arco que está alrededor que dosifica mucho más la dosis más precisa hacia ese ganglio y hacia la pelvis también, disminuyendo obviamente a los órganos a riesgo la dosis. Después podemos ver en la otra imagen el DBH, que es la dosis volumen, es el histograma que nosotros utilizamos como constraint para los órganos a riesgo, y la curva que se ve en rojo y en rosa son el boost y el CTB, que es toda la pelvis, que es la dosis que se escaló. Bien, como para resumir, el SIB hoy ofrece una planificación más eficiente, reduce el tiempo total de tratamiento y disminuye la dosis a órganos críticos sin comprometer, el control local ni aumentar la dosis a la toxicidad esperada. Es una estrategia recomendable, sí, para los que son ganglios PET positivos, pero siempre y cuando que sean de 1 a 3 ganglios y que no haya conglomerados. Ver la distribución anatómica de esos ganglios, sí, no es una técnica que siempre se adhiere, sino individualizar al paciente. Y obviamente lo que nos permite hacer esto, el límite es el intestino delgado y la vejiga, que eso puede generar bastante toxicidad, más que nada porque el intestino es bastante radiosensible. Bien, uno de los estudios más recientes es el Interlace, que es fase 3, evaluó la quimioterapia neoadyuvante con carboplatino y paclitaxel, seguida de quimiorradioterapia. Lo que mostró es una mejora significativa en la supervivencia libre de progresión frente al esquema estándar, ¿sí? Lo que hoy podría representar un cambio en el estándar de tratamiento de estas pacientes. Acá se puede ver las curvas de supervivencia y de sobrevida global, que obviamente favorecen al brazo de la quimio neoadyuvante más la quimiorradioterapia. Bien. Un detalle no menor de este estudio es que se hizo durante 10 años, ¿sí? Hasta completar toda la inclusión de las pacientes. Por lo tanto, antes se realizaban otras técnicas que no son las que estuvimos hablando,
que son las nuevas, tanto la IMRT o la braquiterapia guiada por imágenes, sino que hay pacientes, más o menos la mitad, que recibieron técnicas braquiterapia 2D y 3D en radioterapia externa. Pero eso no va a lo que va al estudio, que es ver más que nada la sobrevida global o la supervivencia libre de recurrencia, sino que lo que avala esto es que la IMRT reduce tanto la toxicidad y permite también escalar a lo que sería el bus ganglionar, disminuyendo también los días de tratamiento del paciente. Esta no está centrada en radioterapia, este estudio, pero bueno, era importante mencionarlo. Es uno de los estudios nuevos que evalúa el uso de Pembro en combinación con quimio, con o sin bevacizumab en pacientes con cáncer de cuello recurrente, persistente o metatásico. El resultado fue una mejora significativa en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión, estableciendo a pembrolizumab como el nuevo estándar. Bueno, ahora vamos a hablar de radioterapia más bien paliativa. La radioterapia paliativa es clave en pacientes estadio 4B o metastásicos para mejorarles la calidad de vida. Dependiendo de la indicación que tenga este tipo de tratamiento, ya sea dolor, sangrado o compresión, es el esquema que nosotros vamos a utilizar, ya sea flash, el esquema de 8 Gray, perdón, en una fracción, o dolor pélvico en 5 fracciones escalando a 20 Gray. Siempre es ideal que la hemoglobina sea mayor a 9 gramos de decilitro, ¿sí? Para mayor efecto, porque la oxigenación siempre adecuada del tumor mejora significativamente la eficacia de la radioterapia en tumores que están hipoxémicos y más como el cáncer de cuello uterino. Reduce siempre la radiosensibilidad y la respuesta clínica, ¿sí? Entonces es necesario para nosotros el mayor efecto que la hemoglobina sea mayor a 9. Bien, vamos a técnicas de la radioterapia. Una de las más tradicionales es la radioterapia tridimensional conformada. Fue durante muchos años la técnica estándar, más que nada en PERES, en el tratamiento del cáncer de cuello uterino. Lo que tiene es que se diseñan haces de radiación que se conforman geométricamente al contorno del tumor y genera campos laterales o técnicas de 4 campos, ¿sí? Que son antero-posterior, posterior-anterior y laterales. Está basada en imágenes, solamente una tomografía simple, que es la que se hace el paciente al principio del tratamiento en la simulación, y no se fusiona con ningún tipo de imagen, ni con resonancia, ni con PET, lo que eso limita que sea preciso en la delimitación tumoral o órganos a riesgo, o por si queremos hablar de hacer un SIB, no se puede. Gran parte de la dosis se distribuye de forma más amplia, como se ve en la imagen, ¿sí? Y afecta también tejidos normales, como son la vejiga, el recto, el intestino delgado. Entonces, eso implica también un mayor riesgo de toxicidad gastrointestinal, genitourinaria, tanto aguda como tardía. Es limitada, sí, para realizar los BUS, como dije. Así que esta técnica hoy en día ya no se está utilizando para lo que sería pelvis. Luego le sigue la radioterapia de intensidad modulada, que representa ya un avance significativo. Ya hace varios tiempo que la estamos usando más que nada para pelvis y permite modular la intensidad de las en cada ángulo, ¿sí? Eso lo que hace es posibilitar una distribución de la dosis mucho más precisa, adaptando al contorno del tumor y a la ubicación de los órganos de riesgo. Lo que se puede hacer es fusionar imágenes, resonancia, PET y mejora la delineación del volumen tumoral y de las estructuras críticas. También se puede hacer el BUS simultáneo, ideal en esos pacientes que tienen ganglios PET positivos, y favorece el cumplimiento también en menos de 8 semanas. Eso que se ve ahí es el colimador multiláminas. No sé si ven mi mouse, pero esto que está acá es el colimador multiláminas o multilif,
que es lo que tiene el equipo para delimitar bien el volumen tumoral. Después hay otra técnica, sí, que es la VIMAT, que es una técnica, en realidad es una variante de la IMRT, que es terapia de arco modulada por volumen, que comparte los mismos principios, pero realiza la entrega de dosis con el acelerador rotando continuamente alrededor del paciente. Lo que hace es que acorta significativamente el tiempo de tratamiento durante la sesión, ¿no? Después las sesiones todas en total son las mismas. Por eso hoy en día, si se puede hacer VIMAT, mucho mejor. Acá lo que se puede ver es el equipo que tenemos en nuestro servicio, que es el Trubin. Lo que se ve es todos los brazos que tiene. Este es el gantry, que es lo que emite la radiación, y lo que tiene acá es el OBI, que es lo que da la imagen. Este por acá es el Portal Vision, que es también donde da la imagen y nos permite a nosotros, que ahora vamos a ver en un par de slides, la IGRT, por ejemplo, dar una imagen guiada todos los días y tener más precisión en el tratamiento. Acá, por ejemplo, podemos ver las tres tipos de técnicas que estuvimos viendo recién. A la izquierda tenemos la planificación 3D, donde ven que la distribución de la dosis es mucho más amplia, es menos precisa. Fíjense que la zona roja central representa el tumor y también hay áreas de tejido sano, por lo que también generaría más toxicidad a todos los órganos que están alrededor. La IMRT, que es la que está en el medio, ya se logra una conformación mucho más ajustada, ¿sí? Entonces hay una caída más rápida a los órganos de riesgo, ¿sí? Y la VIMAT es mucho más precisa, más compacta, y la dosis solamente se concentra, perdón, en el volumen objetivo. Entonces ya no hay radiación innecesaria a los tejidos que están alrededor. La IGRT es una técnica que es guiada por imágenes. Lo que hace es corregir diferencias entre la posición del paciente que tuvo en la tomografía de planificación y todos los días que venga el paciente. Más que nada en pelvis, que hay órganos volátiles como son la vejiga y el recto, y nosotros requerimos de cierta preparación todos los días para que el paciente no tenga cierta toxicidad tanto en esos órganos. Lo que nos permite la IGRT es generar esa imagen guiada con el equipo que les mostré recién y ver todos los días cómo está tanto la vejiga y cómo está el recto. Por eso tiene el paciente determinada preparación. Todos los días tiene que tomar determinada cantidad de agua. Todo esto es individualizado porque hay pacientes que toleran mucho más, otros mucho menos. Y el recto lo mismo. Se les da factor AG y todos los días se controla con dieta para ver cómo está el recto. Acá, por ejemplo, les puse una imagen como para que vean que es muy importante que la vejiga esté llena, porque vean si cuando la vejiga está vacía, cómo cae el intestino y eso genera toxicidad en ese órgano, entonces puede generar ciertas sintomatología y a largo plazo también genera una toxicidad que no queremos. Entonces todos los días se puede hacer esa imagen y si está mal preparado el paciente, se baja al paciente, se le hace esperar, se le hace si está muy llena la vejiga o si necesita más agua, se le hace, o por ejemplo si en el recto tiene un gas o necesita ir al baño, se le hace ir al baño, etc. Es mucha más precisa y pues, permite ese corrimiento todos los días. La planificación de la radioterapia sigue guías como el Embrace, ESTRO y define el CTB y los órganos a riesgo. Importante aclarar en pacientes con osforopexia que marquen los ovarios como para preservar su función. Nosotros, si el cirujano nos pone clips, nosotros podemos delimitarlos y marcarlos bien para preservarlos. Cuidado, el cribado de la vejiga, recto, sigmoides y vagina. Y es muy importante para nosotros tener la resonancia pre-radioterapia, radioterapia externa, como la herramienta clave para la planificación y poder delimitar con mayor precisión el CTB
más que nada. Los volúmenes de radioterapia, más que nada el tumor primario y la extensión local, cuello uterino, útero completo y parametrios, los ligamentos uterosacros, margen vaginal suficiente de la enfermedad grosera, siempre es 3-4 centímetros por arriba y por debajo, y cadenas ganglionares linfáticas pelvianas. Y el campo extendido es solamente si el compromiso ganglionar está documentado en imágenes. Ahí ya se extiende hasta el nivel de los vasos renales o según la distribución de esos ganglios positivos. El esquema de dosis, como dijimos hoy, al PTB es de 45 a 50.4 en fracciones de 1.8 a 2 Gray, y las adenopatías se escalan de 55 a 65 Gray, como dijimos hoy en los estudios. Se puede realizar el bus simultáneo, o secuencial, pero se prefiere el SIB. Bien, vamos con braquiterapia. Nosotros en el centro solamente realizamos radioterapia externa, pero antes de realizar la radioterapia externa mandamos a las pacientes a hacer un control ginecológico para ver cómo está la paciente, y luego de la radioterapia externa se vuelve a enviar a examen gineco para ver bien cómo quedó la paciente, toxicidad y si redujo el tumor posterior, y ahí se escala para ver la dosis de braquiterapia. Em, la braqui es una parte esencial del tratamiento curativo. Hoy en día no es sustituyente ni se puede omitir. Consiste en colocar fuentes radioactivas en aplicadores que se introducen en el interior del útero o de la cúpula vaginal y permite administrar una dosis muy alta directa al tumor. Tiene una rápida caída de la dosis en los tejidos adyacentes y se realiza siempre de 4 a 5 fracciones separadas por día, y la calidad del implante siempre es clave para el índice. Este que vemos acá es un intracavitario que es el que vamos a ver ahora. Las técnicas pueden ser intracavitarias o intersticiales y va a depender el tipo de paciente y de la enfermedad. La intracavitaria está indicada en enfermedad localizada, con buena respuesta a la radioterapia externa, que tenga anatomía conservada o sin estenosis vaginal o cervical. Y la intersticial está indicada con compromiso vaginal, histerectomía supracervical o enfermedad residual, fístula o anatomía distorsionada. El procedimiento se realiza en varias etapas. Primero se colocan aplicadores. Estos aplicadores son bajo anestesia. Generalmente es bajo anestesia local con lidocaína. Y estos, dependiendo qué tipo de aplicador, pueden ser intracavitarios o combinados a veces con agujas intersticiales, porque a veces hay tumores muy voluminosos o en compromiso de parametrios. Y después se adquiere una imagen. Generalmente, hoy en día hacemos la tomografía, pero de preferencia siempre es la resonancia. Y con eso se delimita bien el CTB y los órganos a riesgo. A partir de ahí se reconstruyen el implante en el sistema de planificación y todo lo que sería la planificación del tratamiento. Todo eso se hace en el mismo día y en el mismo día se administra la dosis de braquiterapia. Se hace todo en el mismo momento. Bien, acá en esta imagen lo que se puede ver es dos ejemplos de planificación de braquiterapia, ¿sí? Con técnica guiada hay una reconstrucción 3D y se utiliza un aplicador intracavitario, ¿sí? Que tipo tándem, que es esto que vemos acá, y los dos colpostatos, ¿sí? Lo que vemos es que se utilizó una tomografía para reconstruir este implante y delinear todos los volúmenes y obviamente los órganos a riesgo y planificar. Después, obviamente, la vejiga que está en rosa, después el recto que está en verde y el aplicador que está en rojo, que es esto con la dosis que va cargada acá. Bien, hoy en día es fundamental que, como dije, la braquiterapia no es opcional, es un componente esencial y está individualizada a cada paciente en imagen y la correcta ejecución.
Hoy en día nosotros nos basamos, como dije, en estas guías que son en el Embrace, que mostró una adecuada cobertura del CTB con braquiterapia adaptada por resonancia y logró un control local del 92% con muy baja toxicidad, ¿sí? Por eso hoy en día no se puede omitir la braquiterapia. También las guías como la NCCN avalan que el componente de la braquiterapia es crítico, ¿sí? Y no se puede ni omitir ni reemplazar en el tratamiento del cáncer de cuello uterino. Esto salió hace muy poquito, que es el Embrace 2, es un proyecto multicéntrico prospectivo que es evolución del Embrace 1 y el objetivo fue optimizar más que nada la radioterapia en el cáncer de cuello uterino localmente avanzado. En este estudio, más de 130 centros implementaron un protocolo que combinaba la radioterapia externa con técnicas modernas como la IMRT o VIMAT, junto con la braquiterapia adaptada por imagen, más que nada la resonancia. Lo que se vio es que hay un control local del 93%, ¿sí? Y no hay casi toxicidad. Hoy en día el estándar en el cáncer de cuello uterino es hacer IGRT si es posible, o si no IMRT a 45 grays, limitando el PTB con márgenes de 5 milímetros. Si hay ganglios positivos, escalarlo a 57 grays y la braquiterapia hacerla con imagen guiada. Obviamente la radioterapia externa hacerla concomitante con cisplatin. Las toxicidades de radioterapia, como para finalizar, más frecuentes son gastrointestinales, como diarrea, náuseas, vómitos, tenesmo, urinarias, como disuria, poliacuria, y hematológicas. Más que nada si la paciente está haciendo también quimioterapia. A largo plazo pueden verse complicaciones como estenosis vaginal, dispareunia, proctitis crónica o cistitis actínica. Como recomendación, el uso de dilatadores vaginales tras finalizar la radioterapia ayuda a prevenir esa estenosis y en casos avanzados ya debemos estar alerta a complicaciones como fístulas o estenosis ureterales. Como conclusión, la radioterapia más la braqui es el pilar terapéutico hoy en el cáncer de cuello uterino localmente avanzado. El rol de la imagen hoy en día es clave, más que nada en la estadificación, planificación y en el seguimiento de estas pacientes. Cada semana extra, más allá de las 8 semanas, va a reducir el éxito terapéutico y la importancia, obviamente, de prevenir y manejar las toxicidades. Y como para final, la coordinación multidisciplinaria y la personalización de ese tratamiento siguen siendo hoy en día fundamentales para optimizar esa respuesta y minimizar la toxicidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, Delphi, genial. Muy linda la clase. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, yo, Horacio acá de Córdoba, del Hospital de Clínicas. Hola, ¿cómo le va, doctor? Hola, ¿cómo andas? Bueno, muy interesante la clase. No, básicamente aprovechar este momento para hacer un comentario, ¿no? Digamos, siempre que tengamos que, digamos, tratar con radioterapia a un cáncer de cuello, no tenemos que dejar de pensar que es una tragedia, digamos, un cáncer que es totalmente prevenible y curable, que lamentablemente, por lo menos acá en el interior, la mayoría de los casos que me llegan son casos avanzados, o sea, que es una tragedia. Para lo que hemos vivido, la época de la cobaltoterapia, digamos, en mis primeros años de residencia, aquí en las clínicas había una bomba de cobalto. Bueno, ver cómo ha avanzado en estos pocos años, digamos, la radioterapia con los nuevos métodos, cómo han disminuido, digamos, los efectos adversos, realmente es muy importante, ¿no? Pero no perder en la vista de esto, que a diferencia de otros cánceres, en el cáncer de cuello, digamos, la suma de tratamientos no es buena y es muy importante estadificar a la paciente, y que bueno, y que si tiene que ir a radioterapia, ha sido una tragedia que tenemos que tratar de disminuir, por supuesto.
Y otra cosa, el cáncer de cuello es un cáncer que afecta, digamos, las clases bajas. Cada vez hay más centros, por suerte, cada vez hay mejor aparatología y, como bien nos mostró la doctora, mejores técnicas para evitar los efectos secundarios, digamos, los efectos adversos de la radioterapia. Lamentablemente, si uno ve el mapa de la Argentina en cuanto a la distribución epidemiológica del cáncer de cuello y la distribución de los números de centros de radioterapia que hay, y no se condicen, digamos. Bueno, solamente eso, muy interesante la clase, muy linda, muchas gracias. Hola, buen día, Jerónimo habla. Hola, Jero, buen día. ¿Cómo andan? Che, les pido perdón porque no vi las diapos y lo que iba escuchando, o sea que por ahí les pregunto una huevada. Un poco tomando lo que decía Horacio y una pregunta que por ahí le quisiera hacer es, pues no vi, a lo mejor escuchaba que decías que por ahí las nuevas técnicas tenían mejoras en la tasa de control local o de sobrevida, pero un punto que, como dijo recién Horacio, por ahí no todos los centros tienen las últimas tecnologías o la última técnica disponible, y además muchas veces las guías que utilizamos son guías europeas o estadounidenses donde claramente no está enfocado en la mayoría de los países subdesarrollados donde a duras penas tienen para cumplir con los tratamientos de radioterapia. Entonces, por ahí para reforzar un poco, por eso esta es la pregunta, si tenés una diferencia en porcentajes de respuesta o tratamiento sobre vida según las distintas técnicas. No, 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 no. Lo que tiene las diferentes técnicas en realidad es la toxicidad, ¿sí? Por ejemplo, acá en el hospital alemán, nosotros la 3D no la utilizamos en pelvis porque ya para nosotros es como mala palabra, no se utiliza. Si se puede escalar a IMRT o IGRT, sería lo más ideal. Después, si nos vamos ya fuera de capital, sí se ve que se sigue utilizando 3D y ahí lo que se ve es muchísima toxicidad gastrointestinal, es lo primero que se ve. Pero en cuanto a sobrevida, no estaría generando nada. No estaría dando ningún tipo de, perdón, El beneficio. de beneficio, perdón, no me salía la palabra, pero sí, O no, sea que, solamente súmala. las técnicas lo que permiten es la precisión al volumen tumoral y disminuyendo la toxicidad de los órganos a riesgo, nada más. Perfecto. Porque a veces incluso es una cuestión, según la El- cobertura de la paciente, a veces hasta es una cuestión de lo que le eso es autorizan o no. Entonces por ahí total, me parece que está bueno llevarse el concepto de que el tratamiento, vos podés hacer una muy buena radioterapia, a lo mejor con bomba de cobalto. Obviamente que la toxicidad o la capacidad de llegar a determinados puntos puede ser bastante más compleja. total. Y otra pregunta que te quería hacer, que muchas veces por ahí se genera la duda, es respecto, no sé si podés, a lo mejor no lo tenés justo preciso, pero cuando te encontrás con una adenopatía de más de 2 centímetros, ¿ustedes recomiendan una, por llamarlo, citorreducción previa a la radioterapia para mejorar el control de esa adenopatía o consideran que es inútil o una pérdida de tiempo? No. Generalmente cuando pasan esos casos o son casos muy aislados, los vemos en Ateneo, consideramos bien la localización de dónde está la adenopatía, qué es lo que compromete, porque como dije, si está muy cerca muy pegada al intestino, si está muy cerca, dependiendo, es lo que nos va a permitir a nosotros escalar la dosis o no. Hacerle todo una... Y ahí por eso también el manejo siempre va a ser multidisciplinario. Y ahí lo vemos lo hablamos con el oncólogo, lo hablamos con el cirujano, lo vemos siempre multidisciplinariamente. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, Hola, buen buen día. ¿Cómo estás? Eduardo Lopresti, acá de Mendoza.
Te quería hacer una pregunta. Los parámetros que están tomando para hacer la radioterapia lumboaórtica en localmente avanzado con enfermedad pélvica. Parámetros decís de dosis. No, parámetros para tomar la decisión de irradiar lumboaórtico. Solamente si hay compromiso asentado en imágenes, nada más. Ok. Está bien, gracias. Excelente No, por favor. la charla, te felicito. Gracias. Hola a todos, acá Tomás de acá del fondo. Delphi, muchas gracias por tu charla. Está buenísimo cómo nos mostraste, digamos, todo así, las herramientas que tienen, que tenemos para el manejo de cáncer de cuello. Por ahí una cosa que está buenísima, que escucho a los colegas hablar, esta de la importancia de los ateneos y de que los radioterapeutas estén en los ateneos, de oncoginecología, porque, por ejemplo, justamente el tema de la radioterapia extendida en cáncer de cuello, quizás es algo que nosotros como ginecólogos oncólogos muchas veces discutimos acá, si tiene utilidad o no, una enfermedad metastásica, tratarla con una modalidad de tratamiento local. Entonces quizás en ese entonces nosotros trataríamos de no hacerle radioterapia extendida y priorizar una estrategia sistémica para disminuir toxicidad y así con un montón de estrategias y pensar también siempre, por ejemplo, en los estadios iniciales, que todavía no tenemos datos, pero con el Cervantes, este trabajo prospectivo que nos va a aclarar un poco si los criterios clásicos de Setlis que usábamos para tratar el cáncer de cuello estadio inicial, como el tamaño tumoral, la infiltración del estroma, la invasión linfovascular, van a ser suficientes para indicar radioterapia, porque siempre es una estrategia que nos sirve en la recaída. El endometrio, que la estamos usando cada vez menos sistémicamente, y el cuello también. Entonces, qué importante que es tenerlos presentes en los ateneos para ver hasta dónde y cómo. Ahí el doctor Escobar creo que quiere. Doctor Escobar. José le dará un se tiene que desmutear, Doc. Está muteado. Bueno, lo puedes desmutear. No. No quería hablar. Pensé que estaba yo así con la manito. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más para compartir. ¿Me escuchan ahí? Vamos. Sí. Hola. No sí, no, ¿cómo les va? Muy interesante todo, adhiero a todo lo que se dijo, especialmente a la paradoja, digamos, de tantos avances para disminuir las posibilidades de reacciones adversas, de ser más específico en los puntos críticos de tratamiento, disminuir los órganos de riesgo. El tema es, como dijo un poco Horacio, que la mayoría de estos pacientes no tienen buen acceso y hoy hay en los lugares más necesarios mucho delay en el acceso al tratamiento y hay delay en completar el tratamiento, y eso está totalmente demostrado que disminuye la sobrevida, ¿no? Por otro lado, les quería preguntar con respecto a si están usando la modalidad que propone el Keynote, no solamente para enfermedad avanzada o recidivada, sino, por ejemplo, para algunos factores de riesgos iniciales cuando tenemos ganglios positivos o cuando tenemos ya identificación de parámetros comprometidos en estadios 3 de cuello, o siguen con interlace en esos casos. Acá en el hospital tuvimos pocas hasta ahora, pero si tiene ganglios positivos, intentan usar el Keynote, el esquema del Keynote. Ok. Bueno, es lo que se viene. Hay que buscar el punto de corte, creo yo, entre interlace y Keynote, porque las tasas, las líneas de sobrevida se separan. Entonces hay que estar atento a los cambios que creo que son inminentes de los guidelines para decidir lo mejor para el paciente, sobre todo para el que pueda acceder, ¿no? Igual no spoilees la clase que viene. ¿Cómo? Que no spoilees la clase que viene. Bueno, perdón. Es que no tengo pasen el programa, así no spoileamos nada. Está bien. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar como siempre. Bueno.
Bueno, Dale, Chao, chicos. gracias. chao, que anden bien. Chao. Gracias, Mari. No, no lo vi. Chao, nos vemos.